En esta actividad de aprendizaje hablaremos acerca del formalismo ruso a partir de las ideas de Viktor Shklovsky en el arte como artificio. Para comenzar, definiremos algunos conceptos importantes para el formalismo ruso. Lengua cotidiana y lengua poética. Lengua cotidiana es aquella que tiene finalidad práctica, para la que es importante la comunicación. Lengua poética es aquella que tiene como finalidad la forma, es decir, aquella a la que le interesa más cómo se dice algo. Artificio es una construcción creada por medio de procedimientos artísticos. Fondo y forma son los siguientes conceptos. Fondo es el contenido de la obra y forma es la envoltura del contenido. Formalmente, forma es un procedimiento dinámico de establecimiento de relaciones tras el cual se produce un efecto estético. Es decir, la estética que percibimos en una obra es el fondo. Trama y argumento. Trama es lo que ocurre en una obra y argumento es cómo nos enteramos de aquello que ocurre en una obra. Es decir, el argumento es la secuencia de eventos en una obra. Literariedad o literaturidad. Esto es aquello que le da carácter de literario a una obra, aquello que le permite entonces a una obra entrar en aquello que se llama literatura. Automatismo. Automatismo es la inconsciencia desarrollada ante lo cotidiano. Para Shklovsky ocurre esto durante el automatismo. Él escribió: la automatización devora los objetos, los hábitos, la mujer y el miedo a la guerra. Para Shklovsky ocurre que no percibimos aquello a lo cual estamos acostumbrados. Entonces, cuando no tenemos conciencia de una acción, es como si ésta no hubiera ocurrido. Para eso entonces llegamos al último concepto, que es singularización. Singularización es el proceso mediante el cual se les devuelve a los objetos su carácter de singular, particular, aquello que es intransferible, y mediante la singularización se logra entonces lo que Shklovsky llama desautomatización. Esto es importantísimo entonces en el arte y sobre todo en la literatura para los formalistas rusos. Ideas importantes acerca del formalismo. Para ellos no es importante el contexto en el que es escrita una obra, no interesa el contexto social, económico, político o la biografía del autor de una obra, sino más bien los artificios utilizados en ella. Esto es con una base cientificista, de acuerdo a Historia de la Teoría de la Crítica Literaria de David Viñas Piquer. Ahora bien, algo importante para el formalismo entonces es esto, el carácter cientificista para entender entonces una obra. Hay tres cuestiones que resolver en la actividad de aprendizaje. Las tres son con respecto a el poema Calle Desconocida de Jorge Luis Borges, que estará en la descripción del video. La primera cuestión: ¿con qué medio se crea la impresión máxima de los objetos? Bueno, la impresión máxima de los objetos se crea mediante figuras retóricas. Hablábamos del concepto de singularización. Para Shklovsky hay varias formas de llegar a la singularización. Una puede ser describiendo los objetos en lugar de nombrarlos, describir las partes del objeto, o utilizar un agente poco común ante el objeto para que lo describa. Un ejemplo de esto es entonces en una obra literaria, por ejemplo, que un animal describa algo que es comúnmente utilizado por los seres humanos, por ejemplo. En concreto, en este poema, en Calle Desconocida, encontramos algunas figuras retóricas, por ejemplo, el símil, la metáfora, la personificación y el símbolo. En cuanto a símiles, un ejemplo: la noche se advierte como una música esperada. En el caso de metáfora, encontramos
la tarde de plata. Como personificación, el cielo que conmovía el fondo. Y como símbolo tenemos la expresión penumbra de la paloma y Gólgota, que es el lugar en el que, de acuerdo a los evangelios, es el lugar en el que Cristo es asesinado, de acuerdo a los evangelios. La siguiente cuestión. Señala los obstáculos para la comprensión del texto. Bueno, los mismos que le dan la impresión máxima pueden ser considerados obstáculos para la comprensión del texto. Entonces, la singularización juega un papel fundamental en la impresión máxima y como obstáculo para la comprensión del texto. El obstáculo mayor que pude percibir en este poema es el símbolo, en concreto el uso de la expresión Gólgota, que sin duda se refiere entonces a la muerte en este poema. La última cuestión a resolver es esta. Establece cuál es la función de estos obstáculos, los mencionados antes. Bueno, de nuevo, la función de los obstáculos es la singularización y junto con ella la desautomatización. En el caso del poema Calle Desconocida, podemos entender entonces, dejando de lado de nuevo aquello que no tiene que ver con artificios literarios, aquello como la biografía de Borges, sus padecimientos como su ceguera, eso no es considerable para el formalismo ruso, sino los artificios utilizados. Podemos comprender en el poema lo siguiente, ya que se utiliza la expresión haciéndola, refiriéndose a la calle, tan real como un verso olvidado y recuperado, podemos entonces reconocer que estamos hablando de una circunstancia en el poema en la que un objeto es aparentemente reconocido por la memoria. Sin embargo, a lo largo de este poema nos damos cuenta de que este reconocimiento no es total y esto lleva entonces a una reflexión que encontramos hacia el final del poema. Mencionan los versos finales. Solo después reflexioné que aquella calle de la tarde era ajena, que toda casa es un candelabro, donde las vidas de los hombres arden como velas aisladas, que todo inmediato paso nuestro camina sobre Gólgotas. Lo que podemos entender entonces a partir de los obstáculos y los artificios utilizados es que el autor habla de un objeto visto en la realidad que es aparentemente reconocido por la memoria y después no encajado en ella, y esto entonces conduce a una reflexión con respecto, de acuerdo a esos últimos versos, la cotidianidad humana y el destino de los seres humanos. El hogar es considerado siempre como un símbolo de protección y de paz. Sin embargo, en este poema se menciona que es el candelabro donde los hombres se consumen, es decir, la cotidianidad en la que estamos es aquella misma en la que nos vamos consumiendo, y nos vamos consumiendo, para concluir el poema, como velas aisladas, y todo inmediato paso nuestro camina sobre Gólgotas, es decir, vamos consumiéndonos diariamente en la cotidianidad, encaminados hacia nuestra muerte, hacia el final. Es así como podemos entender entonces este poema. Así concluyo esta actividad de aprendizaje, dejando la bibliografía en la descripción.